Bueno chicos, reciban un cordial saludo. Vamos a trabajar entonces la última parte del capítulo 4 correspondiente a raíces de ecuaciones. Entonces hoy vamos a trabajar con el método de Newton-Raphson. Esta es quizá una de las fórmulas para localizar raíces más utilizadas, ¿cierto? Entonces vamos a ver en la siguiente figura que lo que suponemos es un valor inicial de una raíz y lo que hacemos después de suponer ese valor inicial es extender una tangente desde el punto dado por esa raíz inicial y su imagen, y entonces el punto donde esa tangente se cruza con el eje X nos va a aproximar una mejor estimación de la raíz, o sea que esa recta se nos va a ir acercando. Miremoslo acá en la figura 6.4. Observen ustedes que tengo entonces esta que representaría la función a la cual le quiero calcular la raíz, ¿cierto? Entonces yo hago un supuesto inicial diciendo que x sub i sería el valor de esa raíz. En este caso, observen ustedes que la raíz correspondería a este punto donde la función se intercepta con el eje de las x. Entonces supongamos que yo hago este supuesto. Lo que voy a hacer es calcular entonces el punto dado por ese cálculo inicial y su respectiva imagen. Y a partir de ese punto, lo que hago es trazar la recta tangente a ese punto, observen ustedes que es esta flechita, y eso me va a determinar un nuevo punto denominado x sub i más 1, que se va a aproximar mucho más a la raíz que yo estoy intentando buscar, ¿cierto? Observen ustedes entonces que yo puedo calcular la pendiente de esa función, que sería f' en x sub i, como la variación entonces en y sobre la variación en x. Entonces observen ustedes que la variación en y viene dada por lo que vale la función en el punto, menos 0, sobre la variación en x, que viene dada por x sub i menos x sub i más 1. Y de acá vamos a deducir entonces la fórmula de Newton-Raphson. Entonces, acá la tenemos, ¿cierto? De la gráfica vimos entonces cómo la primera derivada es equivalente a esta pendiente, nuevamente cambio en y sobre cambio en x, y si yo reordeno esa ecuación, entonces obtengo que el punto que yo quiero estimar va a estar dado por el punto que supuse como la raíz inicial menos la función evaluada en ese punto sobre la derivada de la función evaluada en ese punto, ¿cierto? Esta fórmula 6.6 es lo que denominamos la fórmula de Newton-Raphson. Entonces observen ustedes que es una fórmula basada en la derivada de la función. Vamos a ver entonces un ejemplo donde apliquemos el método para estimar la raíz de la función dada por f de x igual a exponencial de menos x. Vamos a suponer que la raíz inicial es el punto 0, o sea que ese va a ser nuestro punto de partida para encontrar la raíz de la función. Entonces, recordemos pues que necesitamos la ecuación 6.6, que es la fórmula de Newton-Raphson, y pues la función que necesitamos. Lo primero, observen ustedes que es el cálculo de la derivada de la función. Entonces acá tenemos la derivada que viene dada por menos e a la menos x menos 1, y sustituimos entonces esa derivada en la ecuación 6.6 para saber cuánto nos va a dar la estimación en i más 1 a partir de la estimación inicial. Recuerden ustedes que es 0 sobre la función dividida entre su derivada, ¿cierto? Entonces, con este cálculo yo ya puedo comenzar a iterar para ir acercándome a la función. Entonces, vamos a suponer que, o ya pues hicimos el supuesto de que la raíz inicial es 0, ¿cierto? Entonces, para el valor en x sub 1, entonces x sub 1 va a ser igual a x en 0 menos exponencial de menos x en 0 menos x sub 0 sobre menos e a la menos x sub 0 menos 1. Recuerden ustedes que x sub 0 es igual a 0, que está representado acá en esta condición inicial como el punto de partida, ¿cierto? Entonces al reemplazar estos valores, yo me encuentro con que esto es igual a 0,5, ¿listo? Entonces observen ustedes que voy calculando aquí el error relativo porcentual
y a partir ya de la cuarta iteración me encuentro con que ese error es menor a 10 a la menos 8. Por lo tanto, en 4 iteraciones tengo el valor verdadero de esa raíz, que es 0.5671. Por lo tanto, es un enfoque que, como vimos, convergió, en este caso rápidamente, a la raíz verdadera. Ahora miremos un caso donde hay una convergencia lenta del método de Newton-Raphson y vamos a ver pues cuál sería la razón. Supongamos que tenemos este polinomio de décimo grado, entonces la función dada por x a la 10 menos 1. Vamos a utilizar nuevamente el método de Newton-Raphson para calcular la raíz y vamos a hacer o suponer que la raíz es igual a 0.5. Observen ustedes que la raíz real sería 1, porque 1 a la 10 es 1, menos 1, 0, ¿cierto? Entonces estamos un tantín alejados pues del valor inicial. Entonces observemos acá. Nuevamente ecuación 6.6, que es la fórmula de Newton-Raphson. Calculo la derivada de la función, que es simplemente 10x a la 9. Y con esos valores entonces comienzo a hacer los respectivos cálculos. Entonces la fórmula de Newton-Raphson sería x sub i más 1 igual a x sub i punto inicial sobre la función dividida entre su derivada, ¿cierto? Entonces observemos que el punto inicial fue x sub 0 igual a 0.5. Cuando calculo el punto de x sub 1, como me muestra aquí la tabla reemplazando los respectivos valores, ese valor brinca a 51.65, lo que me entrega un error relativo porcentual del 99%. Observen ustedes un brinco tan abrupto que va desde un supuesto de raíz desde 0,5 y brinca hasta un valor por allá 51, ¿cierto? Cuando este estaba realmente muy aproximado al valor real de la raíz, se fue por allá. Pero si seguimos iterando hasta 42 veces, observamos que ya convergemos al valor real de la raíz. Entonces, después de una primera mala predicción, la técnica converge a la raíz verdadera, pero a una velocidad muy lenta, ¿cierto? Necesitamos 42 iteraciones para converger a ese valor. ¿Qué pasó aquí? Entonces vamos a ver en la siguiente figura que qué fue lo que sucedió. Entonces vamos a observar que la primera aproximación está en una región donde la pendiente es muy cercana a 0. Eso hizo pues entonces que a partir de esa primera iteración el cálculo de esa pendiente fuera a intersectar al eje de las x muy lejos, en el punto 51.65, y allí la función tenía un valor muy alto, ¿cierto? X a la 10 menos 1, recuerden ustedes. Luego entonces la solución avanza durante más de 40 iteraciones para converger a la raíz con una precisión adecuada. Entonces miremos acá ese gráfico. Miren ustedes, yo partí del supuesto que aquí estaba la raíz, pero miren entonces la condición de la gráfica. Es una gráfica que está muy pegada al eje de las x. Por acá cualquier pendiente es muy cercana a 0. Entonces, ¿qué sucedió con esa pendiente que tracé? Por allá apenas en 51 intersectó el eje de las x. Entonces miren acá la representación. Acá esa pendiente apenas intersectó el eje de las x. Ya entonces, cuando yo comencé a calcular la pendiente de ese punto, recuerden ustedes x1 como f de x1, que sería la primera iteración. Entonces yo calculo y ya brinco por aquí, luego por aquí vuelvo y calculo y brinco por acá. Entonces ya muy lentamente va brincando hasta llegar al valor verdadero, que sería 1. Listo, entonces observen ustedes qué fue lo que pasó realmente. Es por el comportamiento que tiene la función x a la 10 menos 1, ¿cierto? Ese polinomio está muy pegadito, entonces eso hace que se lance muy lejos la primera iteración y ya el método vaya comenzar pues a converger lentamente al valor real. Miremos entonces un archivo, una construcción en MATLAB que ustedes pueden utilizar para aplicar este método. Se denomina NewTrap. Entonces es un algoritmo sencillo, ¿cierto? Tenemos la función func, que la vamos a determinar como func, y necesitamos del cálculo de su primera derivada, ¿cierto? Esto se puede lograr mediante la inclusión de funciones definidas por el usuario, ¿cierto? Para calcular las cantidades, ya vamos a ver el ejemplo. Y
Entonces yo puedo pasarle esos valores de func y de func como argumentos a la función. Entonces en la figura 6.7, que es esta, aquí está todo el archivo .m que ustedes pueden implementar en MATLAB para construir la función, ¿cierto? Observen ustedes que se necesita la función, la derivada, x sub r sería el valor inicial y s sería como un error relativo deseado, ¿cierto? Por defecto, él lo calcula como 0.0001 cuando se cumple este valor. Recuerden ustedes que es una aproximación a partir de la que tuve con la anterior. Cuando ya las dos están muy cercanitas, entonces ya el algoritmo para, ¿cierto? Él permite un número máximo de iteraciones de 50, pero yo podría, si de pronto no converge, entonces aumentar un poco el parámetro de iteraciones para que se vaya un poquito más allá. Listo, entonces ahí está el algoritmo para que lo puedan implementar. Ya cuando yo tenga el algoritmo implementado, podría, por ejemplo, utilizarlo para resolver o encontrar las raíces de esta ecuación x al cuadrado menos 9. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le puedo decir, ingresar como argumento la función, esta sería entonces func, ¿cierto? Simplemente le digo, es una función que depende de x para que utilice el simbólico. Ingreso la función y aquí entonces tengo otra vez la función, pero esta sería la derivada de la función, ¿cierto? Que es efectivamente 2x. Y 5 sería el valor inicial de la raíz, el valor inicial. Entonces, él me dice que el valor de la raíz es igual a 3. Efectivamente, observen ustedes que la raíz de esta función es 3. Entonces, es un ejemplo sencillo de cómo lo pueden utilizar. Otra forma es que ustedes digan, pueden definir simplemente por fuera esta como f, luego pueden definir la otra como df y simplemente acá en el algoritmo ingresarían f, df, ¿cierto? Aquí en vez de todo esto, f, df. Listo. Ahora miremos cómo utilizar ese algoritmo que creamos y el problema del saltador, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar ese archivo creado en MATLAB para determinar la masa del saltador que tiene un coeficiente de arrastre de 0.25 kilogramos metros para tener una velocidad de 36 metros por segundo después de 4 segundos de caída libre. Recuerden que la aceleración de la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la función que tenemos que evaluar, como ya vimos antes, sería esta función que depende de la masa, que es lo que yo quiero calcular. Y para poder aplicar el método Newton-Raphson, pues es necesario calcular la derivada de la función. Entonces observen ustedes acá la derivada de la función, que es bastante compleja. Toca hacerla con mucha calma y mucho juicio. Es como uno de los problemas que tiene este método, el conocimiento de la derivada. Entonces, simplemente yo utilizo las dos fórmulas para evaluar la raíz. Entonces voy a decir que y es la primera función, de y su respectiva derivada. Aquí está la forma de ingresarlo con simbólico. Miren ustedes que @m indica que la variable la que quiero definir como variable es m, y meto entonces dentro del newtrap, que es el algoritmo que creé, y, la función, su derivada, le doy un valor inicial de búsqueda 140 y un error relativo porcentual que yo quiero. Entonces yo quiero que me dé como con esta precisión. Al final él me arroja un valor muy acertado, que es el valor de la raíz de esa ecuación. Si ustedes se devuelven al ejemplo, ahí está correcto. Listo. Ahora miremos cómo utilizar el método Newton-Raphson cuando tengo sistemas no lineales. Entonces acá tenemos un conjunto dado de dos ecuaciones con dos incógnitas. Observen ustedes que ya no es un sistema lineal, ya es un sistema con ecuaciones de segundo grado, ¿cierto? Entonces en los de primer grado son líneas, por lo tanto la solución sería dónde se intersectan las líneas. En este caso entonces yo tengo que mirar el par de curvas y mirar dónde se intersectan, ¿cierto? Puedo hacer un gráfico de x1 versus x2 como el que vamos a ver en la siguiente figura, y su solución, pues como mencioné, sería la intersección de las curvas. Entonces observen ustedes acá está la gráfica de las dos curvitas, acá el punto de intersección. La solución a ese sistema es cuando x1 vale 2 y cuando x2 es igual a 3. Entonces esos sistemas yo los puedo representar de forma general como, observen ustedes, sería función 1 que depende de n variables igual a 0, f2 dependiendo de n variables igual a 0 y así sucesivamente hasta las n ecuaciones. Recuerden que necesitamos n ecuaciones con n incógnitas, ¿cierto?
Por lo tanto, entonces la solución del sistema 12.7 sería pues los valores de x que hacen que esas funciones sean iguales a 0. Esto nosotros ya lo conocemos muy bien. Entonces, miremos cómo funciona Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones no lineales. Entonces, esos métodos, como el de Newton-Raphson, me permiten precisamente el cálculo en estos casos. Recordemos que ese método se basó entonces en el empleo de la derivada, ¿cierto? O sea, de la pendiente de esta recta, calculada a partir de el primer punto que yo supuse como raíz de la ecuación. Y allí utilizamos la derivación gráfica. Entonces, ahora recordemos, o una alternativa, mejor dicho, en lugar de hacerlo a partir de la deducción gráfica que utilizamos en la parte anterior para deducir la fórmula de Newton-Raphson, es decir, la ecuación 6.6, nosotros podemos utilizar una alternativa que consiste en una expansión de la serie de Taylor de primer orden. Recuerden ustedes que la serie de Taylor básicamente me permite calcular cuánto vale una función en un punto a partir del conocimiento de lo que vale la función en un punto anterior, y yo le voy agregando términos de primero, segundo, tercer orden asociados con su derivada. Recuerden que la primera derivada me da una relación de linealidad de la función, es decir, me dice si la función que yo quiero calcular es creciente o decreciente, ¿cierto? La segunda derivada ya me agrega un poco de curvatura, entonces a medida que yo le voy agregando términos a esta ecuación, a esta expansión, voy teniendo una mejor aproximación del punto que quiero calcular. En este caso, la primera función, utilizando la primera derivada, me permite entonces calcular la fórmula de Newton-Raphson para un sistema, para una sola ecuación, ¿cierto? Entonces, el supuesto x sub i sería la raíz inicial. Observen ustedes, acá tengo la distancia entre el punto que conozco inicial menos el siguiente, y acá tengo la derivada. Entonces, simplemente, yo de allí despejo el valor de x sub i más 1 y me da exactamente la misma ecuación. Esta es exactamente la misma ecuación 6,6 que obtuvimos antes de manera gráfica, ¿cierto? Pero aquí la obtuvimos a partir de la expansión de la serie de Taylor de primer orden. Entonces, vamos a mirar cómo haríamos la deducción para múltiples ecuaciones. En este caso vamos a utilizarlo, pues como para múltiples ecuaciones sería un poco más complejo. Lo que vamos a hacer es hacer la deducción para dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? Entonces podemos escribir para cada una de las ecuaciones la serie de Taylor de primer orden. Entonces observen ustedes, quiero calcular la función, la primera función, ¿cierto? Evaluada en el punto i más 1, este es el que quiero calcular. Entonces me baso en lo que vale la función en el punto anterior, más la distancia que hay entre el x sub 1 en i más 1 menos el x sub 1 en i por su respectiva derivada parcial. Entonces observen ustedes que la derivada de la función 1 en el punto i, que sería el punto que ya conozco, con respecto a x sub 1 más, y entonces ya sería el segundo punto en i más 1 menos el segundo punto en i, ¿cierto? Este es el que conozco, y por la respectiva derivada parcial de la función 1 en ese punto. Ahora quiero calcular lo mismo, pero entonces con la segunda función. Quiero mirar cuánto vale en el punto i más 1. Observen ustedes que ya son funciones que dependen de dos valores, x1 y x2, ¿cierto? Por eso están escritas en términos de x1 y x2. Entonces acá ya es la primera función en x1 y x2 iniciales, y acá es la segunda función en términos de x1 y x2 iniciales, ¿cierto? Bueno, entonces a partir de esas ecuaciones, al igual que en la versión anterior, lo que hacemos es calcular o estimar la raíz que corresponde a los valores x1 y x2, ¿cierto? Donde f sub 1 en i más 1 y f sub 2 en i más 1 son iguales a 0, es decir, donde esto es 0 y esto es 0, ¿cierto? Quiero calcular los valores de x1 y x2 que hacen que esta y esta sean iguales a 0. Entonces, para estimar esa situación, lo que yo tengo que hacer es de esta ecuación reorganizar y
Aquí entonces observen ustedes que tengo a la izquierda todos los valores que necesito conocer, ¿cierto? Todas las estimaciones y más 1, mientras que a la derecha tengo todo lo conocido, que es los valores de la función en los puntos iniciales y sus respectivas derivadas. Yo voy a contar con eso entonces en mi problema. Entonces, reordenando este sistema, entonces miren, debido a que los valores suscritos con i son conocidos, corresponden en ese caso entonces a la última aproximación, o en el caso pues que sea la segunda iteración a la aproximación inicial. Las únicas incógnitas son esos valores de x1 y x2 en i+1 para ambos. Por lo tanto, entonces la ecuación anterior es un conjunto de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. En consecuencia, con manipulaciones algebraicas, por ejemplo con la regla de Cramer, yo puedo resolver. Entonces recuerden ustedes que si tengo un sistema de dos ecuaciones, la regla de Cramer me dice entonces que la solución para la primera variable es coger el determinante, ¿cierto?, dado por esa ecuación, y reemplazar los valores de respuesta en la primera columna y calcular el determinante. Para la segunda sería reemplazar los valores de respuesta en la segunda columna y calcular el determinante. Y todo dividido entre el determinante de el sistema que quiero calcular. Entonces esto es simplemente regla de Cramer, pero con la matriz de derivadas parciales del sistema. Entonces, lo que tengo aquí como determinante de la matriz de derivadas parciales de ese sistema de 2×2 es lo que nosotros denominamos el jacobiano del sistema, ¿cierto? Entonces observen ustedes acá, esto sería la derivada de la primera función con respecto a x1 por la derivada de la segunda función con respecto a x2, derivada de la primera función con respecto a x2, derivada de la segunda función con respecto a x1. Miren ustedes que tanto aquí como aquí es el mismo jacobiano. Entonces, si yo lo escribiera acá como una matricita, esto sería simplemente df1 con respecto a x1, en este caso todos son valores de conocidos. Aquí tendría entonces df1 con respecto a x2 en i, aquí df2 con respecto a x1 en i, y df2 con respecto a x2, todo está en i. Entonces el determinante va a ser simplemente este por este menos este por este, que es efectivamente lo que tengo aquí en esta ecuación. ¿Listo? Bueno, entonces la ecuación anterior es la versión de dos ecuaciones del método de Newton-Raphson. Entonces, como en el siguiente ejemplo, la vamos a poder emplear de manera iterativa para encontrar las raíces de dos ecuaciones de manera simultánea. Entonces, miremos acá cómo funciona. Vamos a plantear en Newton-Raphson para un sistema no lineal. Entonces, vamos a calcular las raíces de las ecuaciones 12.6, que son estas que están acá. Y vamos a suponer que tenemos valores iniciales de x1 igual a 1.5 y x2 igual a 3.5. Si ustedes recuerdan, yo me devuelvo a la ecuación para que miremos cuáles son los valores verdaderos. Aquí está la solución verdadera, es x1 igual a 2 y x2 igual a 3. Entonces miremos cómo nos va aplicando en Newton-Raphson para dos ecuaciones allí. Entonces recordemos, valores verdaderos, x1 igual a 2 y x2 igual a 3, ¿cierto? Listo, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Para ese sistema vamos a calcular las derivadas parciales y las vamos a evaluar en las conjeturas iniciales. Entonces, observen ustedes que acá tendría la derivada parcial de la primera función con respecto a x1. Entonces, 2x1 más x2. Y esa función entonces la voy a evaluar en las conjeturas iniciales, cuando x1 vale 1.5 y cuando x2 vale 3.5. Entonces tengo la primera entrada de esa matriz de derivadas parciales, 6.5. Ahora vamos con la segunda. Entonces, la derivada de la primera función con respecto a x2, observen que este 0 me está indicando que estoy en la evaluación inicial, ¿cierto? Ya después paso a la primera iteración y entonces cuando yo derivo esta función con respecto a x2, esto me da 0 y aquí me da x1 y x1 en 1.5, pues es igual a 1.5, entonces tendría aquí 1.5.
Luego lo mismo, pero con la función 2. Entonces, la derivada con respecto a x1 aquí es 0 y con respecto a x2 sería igual a 2. Con respecto a x1 sería igual a 3x2 al cuadrado, que es lo que tengo acá. Reemplazo entonces este valor de x1 y me da 36.75, que sería entonces la entrada 2.1 de esta matriz, ¿cierto? Y por último, entonces con la función 2, pero con respecto a x2, eso me da entonces 32.5, que lo pongo por acá. Y observen ustedes que el jacobiano va a ser el determinante. Mírenlo acá, 6.5 por 32.5 menos 1.5 por 36.75. Entonces esto es lo que va a ir en el cociente de esas dos ecuaciones largas que teníamos por allá atrás. Entonces, también tengo que evaluar los valores de las funciones en las conjeturas iniciales. Entonces, la primera función en x1, la segunda función en x1 y x2, ¿cierto? Entonces simplemente cojo la función y reemplazo en los valores iniciales. Ojo, que la función no estaba igualada a 0, habría que igualarla a 0, entonces ese menos 10 pasa a restar, me da entonces menos 2.5 y f2 me daría entonces 1.625. Simplemente sustituyo todos esos valores que encontré en 12.2, entonces recuerden ustedes que todo este jacobiano me dio 156.25, que va tanto aquí como aquí, y aquí arriba entonces ya lo que hago es mirar, aquí sería entonces cuánto vale la función 1 en 0, ¿cierto? Que me dio menos 2.5, esto sería cuánto me dio la derivada de f2 con respecto a x2, me voy para ese jacobiano, eso me da 32.5, aquí tengo f2 en la condición inicial por su respectiva derivada con respecto a x2, entonces me voy a esa matriz jacobiana, me voy a esta evaluación que tengo aquí y lo mismo hago entonces con x2. Observen ustedes que esto se va aproximando un poquito más a las raíces. La raíz x1 era 2 y la raíz x2 era 3, ¿cierto? Entonces miren ustedes que ya se aproximan un poco más, puedo calcular el error relativo porcentual para determinar cuánto es, y como todavía no he llegado pues al valor que quiero, ya determino un límite de tolerancia, puedo hacer otra iteración para ver si me aproximo mucho más a ese valor, pero entonces uno simplemente itera o repite hasta obtener una precisión aceptable. Entonces con esto terminaríamos pues el capítulo de raíces de ecuaciones utilizando entonces los métodos numéricos. Listo, muchas gracias, que estén muy bien.